El día de hoy vamos a hablar acerca de intubación en pacientes con diagnóstico de COVID-19. Pues ya todos me conocen, Ana Marina Hueteviana, y quería empezar esta presentación haciendo como un pequeño recuento acerca de en qué punto llegamos hasta donde estamos ahora. Y tenemos que todo empezó en diciembre del 2019, cuando se identificó una serie de casos de neumonía de etiología desconocida y que todos los casos tenían un contacto común con el mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en Wuhan. Eso en diciembre del 2019. Para enero 7 del 2020, el CDC de China ya logró hallar el virus responsable de esta neumonía y lo identificó como nuevo coronavirus 2019. Para el 19 de enero, la Organización Mundial de la Salud hizo una advertencia acerca del modo de contagio de esta patología y que había sido determinada que podía realizarse a través de humano a humano. Más adelante, el 29 de enero, la Organización Mundial de la Salud también identificó la enfermedad causada por el nuevo coronavirus 2019 como COVID-19. Y ya para el 30 de enero, la misma OMS declaró el brote por el nuevo coronavirus 2019 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y pues a partir de esto nos llevó a una serie de sucesos que determinó pues todas las catástrofes en las cuales nos encontramos ahora. Quise traerles este artículo porque fue quizás uno de los primeros documentos que nos permitió realizar una adecuada caracterización epidemiológica del virus y fue publicado a partir de la experiencia en China. Hasta la fecha de cuando se publicó el artículo, el 11 de febrero, habían aproximadamente 72.314 casos, de los cuales el 87% correspondían al grupo etario entre 30 y 79 años. Pero quizás algo de lo más importante de este artículo fue que nos permitió determinar la severidad de esta patología. Y pues a partir de aquí fue que se determinó la famosa regla de los 80, 15, 5, en donde aproximadamente el 80% de los pacientes con esta afectación iban a tener un compromiso leve o asintomático, el 15% aproximadamente un compromiso con una neumonía severa y el 5% iban a tener un estado crítico con requerimiento de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. A partir de estos datos fue que se empezaron a tomar o a trazar la mayoría de las consideraciones epidemiológicas con respecto al virus. Teniendo en cuenta que aproximadamente la mitad de los pacientes que se encontraban en estado crítico iban a tener un desenlace fatal. Y algo que sí me llamó la atención fue la cantidad de personal de la salud contagiado hasta la fecha, que si bien vemos que era más o menos 3.8% cuando sacamos la cifra total, llega incluso casi a las 2.000 personas. ¿Cuál es el panorama actual en nuestro país? Según los últimos datos publicados el 19 de abril por el Instituto Nacional de Salud, tenemos que había aproximadamente 158 médicos contagiados, de los cuales, personal de la salud contagiado, de los cuales 117 tenían un contagio asociado a la prestación de servicios. Y desafortunadamente hasta la fecha se habían declarado 3 muertes. Sin embargo, lo preocupante es que casi la mitad y pues el personal que lleva la bandera en cuanto a los casos confirmados de contagio es el personal médico. Pero ¿por qué se contagian los médicos? Esta es una publicación que habla acerca de los factores de riesgo por los cuales el personal de la salud se contagia y fue publicado a partir del brote de SARS que ocurrió en el 2002-2003 y ellos lo que determinaron, teniendo en cuenta la P y el OR, de estos factores de riesgo era que la distancia entre camas de pacientes por debajo de 1 metro, así como la reanimación cardiopulmonar,
todo el personal que trabajaba aún con síntomas respiratorios, el uso de oxigenoterapia en pacientes con compromiso neumónico y el uso de ventilación mecánica no invasiva eran los factores de riesgo que más llevaban a que el personal de la salud se contagiara. Este es otro estudio que también se basó, es una revisión sistemática, un metaanálisis, también se basó en el brote de SARS del 2002 y 2003, pero tomó 10 estudios que investigaban las medidas de protección y factores de riesgo de transmisión de SARS-CoV desde pacientes a personal sanitario. Y lo que encontraron en todos los estudios analizados fue que la intubación orotraqueal fue uno de los procedimientos que más generaba riesgo para el contagio al personal de la salud. Aquí, como queda demostrado, vemos que ellos tomaron 4 estudios de corte y 4 estudios de casos y controles, en donde el total del OR fue de 6.6 para los 2 tipos de estudios analizados, determinando que la intubación se convertía en un factor de riesgo para contagio del personal de la salud. Otro de los procedimientos que también generaban aerosoles y además de generar aerosoles también llevaban a un mayor riesgo de contagio en el personal de la salud era la ventilación mecánica no invasiva con un OR en general de 3.1, así como las compresiones torácicas y la ventilación manual antes de la intubación. Entonces, digamos que basado en esto, es una de las recomendaciones para nosotros tener en cuenta que debemos maximizar todas las medidas de protección y por la cual, digamos que sería una de las razones por la que nosotros debemos tratar en lo máximo de evitar la ventilación manual antes de la intubación en los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Y esta es una publicación un poco más reciente en donde pues habla acerca de la experiencia china en cuanto al manejo de este tipo de pacientes y ellos hacen una clasificación de los procedimientos con más riesgo de generar aerosoles y por lo tanto aumento de riesgo de transmisión viral a todo el personal y está el uso de la cánula nasal de alto flujo, la ventilación bolsa mascarilla, el uso de ventilación mecánica no invasiva y desde luego la intubación orotraqueal y la vía aérea quirúrgica, así como también la broncoscopia y la endoscopia gastrointestinal. Pero este estudio, aunque ya es un poquito viejito, tiene 10 años, finalmente lo que nos concluye es que el riesgo de adquisición de las enfermedades infecciosas por el personal de la salud puede ser minimizado siempre y cuando exista una adecuada adherencia a las guías de control de infecciones. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, si nosotros somos realmente estrictos con todos los elementos de protección personal, actualmente en Colombia el número de personas de la salud que están contagiados debería ser 0. Y estos son todos los elementos con los que nosotros deberíamos contar para realizar este tipo de procedimientos que sería la intubación, teniendo en cuenta que el riesgo es de un nivel 3, entonces deberíamos utilizar tanto protección respiratoria, protección ocular, la higiene de manos, guantes. La mayoría de las recomendaciones hablan incluso de utilizar 3 pares de guantes debido a que el primer par de guantes sería el equivalente a nuestra piel. Y entre más pares de guantes utilicemos en el momento del retiro de los elementos de protección personal, en los cuales pues este momento específico se ha determinado que es uno de los de más riesgo de contagio y de infecciones, sería mucho más fácil si contamos con más pares de guantes. Así como pues además de la protección de la ropa, protección de la cabeza, protección de los zapatos. Y bueno, esta es la recomendación que nos da el Ministerio de Salud en cuanto a cuáles son las medidas que nosotros deberíamos tomar y cuáles son los elementos de protección personal que debe tener una persona que va a estar en contacto directo con pacientes en procedimientos que generan aerosoles. Y ellos nos hablan que debemos tener el respirador N95, visor, careta o gafas. En realidad, pues deberían ser por lo menos las gafas y la careta, no uno y el otro. Bata manga larga antifluido, guantes no estériles, vestido quirúrgico abajo de la bata que se retira al final del turno y dicen que el gorro debe ser opcional. Pues realmente es como una apreciación personal, pensaría que se queda un poco corto teniendo en cuenta la alta probabilidad de generación de aerosoles que tiene la intubación
y al no tener un overol completo que nos cubra toda la superficie corporal, al no estar dentro de las recomendaciones del ministerio, la posibilidad de piel libre que queda en contacto con todas esas partículas de aerosol, pues digamos que es considerable. Entonces, ante esto, la recomendación es que el personal, una vez intube a un paciente con diagnóstico o sospecha de COVID, debería ir inmediatamente a bañarse. Y pues realmente, de acuerdo a la infraestructura de muchos centros hospitalarios, esta recomendación es limitada. Y bueno, en general, pues recordando lo que ya les había dicho antes, lo que deberíamos tener antes de todo, retirar los objetos de protección, los objetos personales y pues desde luego la higiene de manos, colocación de cada uno de los elementos de protección personal. Pues realmente no voy a ahondar mucho en este tema porque más adelante vamos a hablar o hay una charla acerca del riesgo biológico en los anestesiólogos. Pero hay algo que sí quería puntualizar y es en el uso de la mascarilla N95. Previo a todo esto, nosotros no estábamos familiarizados con el uso de la mascarilla y pues es importante que antes de estar en contacto con el paciente o con el área contaminada, nosotros verifiquemos la colocación correcta de la mascarilla y esto se hace a través de las pruebas de presión positiva y presión negativa, realizando una profunda inhalación y una profunda exhalación respectivamente, que nos permite evaluar si hay un adecuado sello de la mascarilla. Si no identificamos que no hay un adecuado sello porque se filtra el aire o porque no es posible generar un efecto de vacío cuando se realiza la inhalación, entonces esta mascarilla no nos está dando la protección adecuada. ¿Y qué me llamó la atención? Que cuando uno revisa acerca de la experiencia canadiense, ellos realizan simulaciones con todo el personal de la salud y encontraron que un gran porcentaje de médicos no tenían un adecuado sello con la mascarilla N95 debido a la fisionomía facial. Entonces, pues a pesar de que se cambiaran los tipos de mascarillas, ellos no podían tener un adecuado ajuste y lo que hicieron fue que a este personal le entregaron unos respiradores de aire purificado, que lamentablemente hasta el momento en nuestro país no contamos con los mismos. Pero bueno, todo eso teniendo en cuenta los elementos de protección personal y que nosotros debemos hacer todo lo posible para evitar el riesgo de contagio. Pero ¿cómo determinar si mi paciente necesita intubación orotraqueal? Realmente esto lo hice de una forma general, de acuerdo a la recomendación de la experiencia china. Y bueno, en otra charla también hablaremos acerca de las recomendaciones intraoperatorias. Pero esto en general, ¿cuándo intubar al paciente? Si tiene una pérdida de control de la permeabilidad de la vía aérea, si es un paciente que está bajo maniobras de reanimación cardiopulmonar, o criterios clínicos, si es un paciente taquineico con una frecuencia respiratoria por encima de 30, hipoxemia con una PAFI menor de 150, hay algunos que hablan acerca de una PAFI menor de 200 como criterio para la intubación orotraqueal, no mejoría a pesar del manejo instaurado. Si yo pienso que la condición de mi paciente ha empeorado o si preveo que va a empeorar. Y hay algo que realmente resulta controversial, pero esta es una recomendación que da la mayoría de las sociedades científicas internacionales, y es si llevo más de 2 horas con ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo y el paciente no mejora. Ya habíamos visto anteriormente que estos dos procedimientos son potenciales generadores de aerosoles. Esta recomendación es si y solo si yo me encuentro ante un área que cuente con los recambios de aire recomendados, que tienen que ser por lo menos más de 2 en una hora, o que me encuentre en una habitación con presión negativa. Sin embargo, todavía existe cierta controversia con respecto al tema y hasta ahora la recomendación en Colombia es no utilizarlo, teniendo en cuenta la escasez con la que nosotros nos enfrentamos en las habitaciones o en los espacios con presión negativa. Entonces, en el contexto de la urgencia, la intubación orotraqueal debe ser oportuna,
La idea es evitar al máximo los retrasos y minimizar las intubaciones de emergencia, teniendo en cuenta que esto me va a llevar a un evento en el cual al hacerlo corriendo, al hacerlo en un espacio que no está controlado, la probabilidad de contaminación y de desenlaces adversos para mi paciente van a ser mayores. Entonces, pues la idea es tratar de evitar a que el paciente llegue al momento de la falla ventilatoria. Según la experiencia china, cuando ellos hablaban de sus publicaciones, el 86% de los pacientes que intubaron fallecieron. Queda la duda si fue porque llegamos tarde o ellos llegaron tarde en el momento de la intubación y ya había una deuda de oxígeno que llevó a todos los eventos catastróficos y a los desenlaces fatales en estos pacientes. Les recuerdo que esto es en el escenario de urgencias. Digamos que en el momento en el que nosotros nos toque enfrentarnos a un paciente con diagnóstico o sospecha de COVID-19 dentro del quirófano, pues ya será una situación un poco más controlada, pero tengamos en cuenta que el experto en la vía aérea es el anestesiólogo y la mayoría de las guías hablan que el que se debería enfrentar al manejo de la vía aérea en un paciente COVID-19 debe ser la persona con más experiencia y en este caso pues el anestesiólogo no está exento. Entonces por eso nosotros deberíamos conocer cómo debe ser el abordaje desde el punto de vista de la emergencia. Y bueno, estas son la mayoría de las guías que han publicado las sociedades científicas de anestesiología y reanimación acerca de cómo debe ser el abordaje de la vía aérea en un paciente COVID-19. Está la de la Sociedad Australiana de Anestesiología, ellos toman unos pasos delante, durante y el después. Está la de la Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación, que también nos habla acerca de la preparación, el momento de la intubación y postintubación, la recomendación de la APSF, y digamos que una de las que me pareció más completa fue la de la guía italiana. Realmente creo que da un paso a paso en cuanto a las recomendaciones, que es muy claro y muy puntual. Pero entonces ya les voy a hablar un poco acerca de un resumen de lo que hablan todas estas guías, tratando como de unificar los puntos más importantes de cada una de ellas. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta y es que ningún error o imperfección es menor cuando existe el riesgo de infección. Entonces nosotros debemos ser estrictos, casi que psicorrígidos a la hora de realizar este tipo de procedimientos porque la idea de que nosotros lleguemos a cometer un error, por más pequeño que sea, la probabilidad de contagio, de infección cruzada es alta. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué termina siendo un reto para el operador la intubación a un paciente con COVID-19? Según ciertas publicaciones de la guía italiana, nos dicen que menos del 80% de los pacientes a los que se les intenta la intubación se logra la primera vez y más del 20% se logra la intubación luego de más de 2 intentos. ¿Y cuál es la razón por la que sucede todo esto? Empezando porque el paciente con COVID-19 es un paciente con una reserva respiratoria disminuida. Además, es un paciente que pues debido a esto tiene un tiempo de tolerancia a la apnea mucho menor, comportándose como una vía aérea fisiológicamente difícil. La evaluación limitada de la vía aérea, teniendo en cuenta que la recomendación es evitar todas esas valoraciones que nosotros hacemos con la apertura oral, como sería el Malampati o la evaluación de la apertura oral, del tamaño de la apertura oral, pues realmente la recomendación es que sea limitada. Nosotros debemos pensar que todos estos pacientes con COVID-19 son pacientes con una vía aérea difícil predicha. Entonces, a partir de esto ya nosotros debemos empezar a trazar planes para abordar esta vía aérea difícil predicha. Además que los elementos de protección personal van a entorpecer los movimientos, así sea el intubador más experimentado, en el momento en el que él se enfrenta a esta vía aérea con todos esos elementos encima, todo eso va a limitar un adecuado movimiento y una adecuada visualización.
teniendo en cuenta que si somos estrictos deberíamos utilizar las monogafas y encima de las monogafas la careta para que exista un adecuado cubrimiento facial. Todo esto va a empezar a limitar la adecuada visualización de la glotis. Por otra parte, el personal de apoyo es limitado. Vamos a ver que entre las recomendaciones máximo deben existir 3 personas en la sala en el momento en el que se realice la intubación y desde luego la presión psicológica, porque yo al saber que estoy intubando a un paciente que tiene sospecha o es positivo para COVID-19, entonces pues voy a estar con la presión pensando en que si no hago las cosas bien, o ante el más mínimo error, la posibilidad de infección es alta. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de intubación debería ser un proceso seguro, tanto para la persona que va a realizar el procedimiento como para el paciente. Debe ser un proceso preciso y en un proceso preciso nos referimos o la recomendación es que yo realice las cosas con las que estoy acostumbrado a desenvolverme. Este no es el momento para empezar a probar técnicas nuevas o empezar a adquirir experiencia con cierto tipo eh, de, de instrumentos o dispositivos. Debería ser con lo que ya yo estoy familiarizado. Entonces es una recomendación fundamental en este caso y pues además de todo que debería ser además de que debería ser algo rápido, debería ser algo controlado y planeado. Entonces, esa es la razón por la cual la mayoría de las sociedades realiza la recomendación que la técnica de intubación sea con inducción de secuencia rápida. Teniendo en cuenta todo esto, nosotros debemos tener una preparación muy exhaustiva, realizando una lista de chequeo y lo que dicen es que debe ser una doble lista de chequeo. Inicialmente nosotros debemos estar seguros que tenemos una adecuada fuente de oxígeno y además asegurar el oxígeno suplementario, contar con ayudantes, identificar desde el principio quién va a ser el personal de rescate. La monitoría, verificar antes de que el paciente ingrese a la sala, pues es lo que nosotros deberíamos hacer todo el tiempo, pero pues en este momento deberíamos ser mucho más estrictos, verificar el adecuado funcionamiento, que tengamos un sistema de succión disponible que esté funcionando, que la máquina de anestesia esté probada o en el caso que sea dentro de la sala COVID, que el ventilador mecánico haya pasado todas las pruebas de fuga, tener todos los equipos disponibles para el manejo de la vía aérea, el laringoscopio convencional, el fibro, asegurarse que el paciente tenga vías venosas permeables y asegurarnos que contemos con todos los medicamentos necesarios para llevar a cabo el procedimiento, los vasoactivos, los hipnóticos, los relajantes. Y bueno, dentro de la preparación debe realizarse al menos una evaluación rápida de la vía aérea, que yo vea, digamos, alteraciones macroscópicas o grandes rasgos que me permitan comprobar si mi paciente tiene o no predictores de vía aérea difícil, aunque pues ya yo haya dicho previamente que este paciente se vaya a tratar como una vía aérea difícil predicha. Entonces, ¿qué hablan la mayoría de las guías? Y esto lo saqué específicamente del consenso británico, en donde en ese consenso participó la Sociedad de Vía Aérea Difícil, en donde ellos dicen que dentro de la evaluación rápida debería hacerse el Macocha Score. Recordemos que el Macocha evalúa el Mallampati, si el paciente tiene antecedentes de apnea obstructiva del sueño, la flexoextensión cervical, la apertura oral, el estado de conciencia, si el paciente tiene una hipoxemia de base o si el que va a asistir la intubación no es un anestesiólogo. Entonces, de acuerdo al puntaje, ellos dicen que si el Macocha Score es por encima de 2, quiere decir que el paciente tiene predictores de vía aérea difícil y que el que debería realizar la intubación debe ser un anestesiólogo experimentado. Entonces, pues esto haciendo hincapié en que no solo nos vamos a enfrentar a la vía aérea
controlada dentro del quirófano, sino que el anestesiólogo es el principal opcionado para manejar la vía aérea en la mayoría de los escenarios, sobre todo si estamos hablando de una vía aérea difícil. Ellos hacen también como el hincapié de limitar la evaluación del malampati y de la apertura oral. Y algo muy importante dentro de la evaluación rápida o la evaluación primaria de este paciente es identificar la membrana cricotiroidea, teniendo en cuenta que ante la posibilidad de un escenario de no intubación y no ventilación, el acceso o el abordaje de la vía aérea desde la región anterior del cuello es la recomendación principal. Entonces tenemos que valernos de algún tipo de ayuda, ya sea marcando el área donde está la membrana cricotiroidea, o si no es palpable, realizar un reconocimiento ultrasonográfico previo, pero la idea es que tengamos el reconocimiento ya desde antes de que nos enfrentemos al escenario de la emergencia para tratar de evitar los retrasos. En cuanto a la preparación, esta es también la recomendación que emite la DAS, que era lo que les estaba hablando, que también hace parte del consenso británico. Y ellos lo que recomiendan es que nosotros desde el inicio en la preparación ya debemos tener un plan trazado, teniendo en cuenta el plan A, que sería cuando ya nosotros logramos la intubación a través de la laringoscopia que realicemos al paciente. Plan B y plan C es la ventilación de rescate, y pues si ya nos falla tanto la intubación como la ventilación, nosotros estaríamos ante el peor escenario, digamos, en el cual nosotros no quisiéramos enfrentarnos cuando estamos hablando del abordaje de la vía aérea, y pues sería el escenario de no intubación, no ventilación, y ya quedaría el plan D, que sería el abordaje a través de la cricotiroidotomía. Pero todo esto para que se llegue a la conclusión que nosotros debemos realizar la preparación y la planificación de tal forma que el primer intento de intubación de este paciente sea igual al éxito. Entonces, ellos lo que recomiendan, y pues me pareció realmente organizado, es que nosotros tengamos todo dividido o separados por kits, kits de vía aérea, kits de medicamentos, kits de accesos vasculares, y esta es la recomendación que ellos nos dan, que debe estar dentro del kit de vía aérea. Las cánulas de Guedel de diferentes tamaños, la guía para el tubo, buggy, tubos orotraqueales de diferentes tamaños. Idealmente ellos lo que dicen es que sean tubos con succión subglótica, dispositivos supraglóticos de segunda generación, y en esto ellos hacen hincapié sobre todo en el momento en el que nos tengamos que desplazar hacia el plan B o plan C, en donde la idea es asegurar la ventilación del paciente. Lo primordial es que debería ser con un dispositivo supraglótico de segunda generación, a través del cual yo pueda o intubar o pasar el fibro. Entonces, pues a tener en cuenta que la idea es que ojalá pudiéramos contar ya sea con iGel o AirQ dentro de todos estos dispositivos que nos permiten intubar a través del fibro. También debemos tener listo el sistema de succión. Ellos recomiendan tener una cánula de Jan Kauer, un videolaringoscopio, pues realmente todas las sociedades científicas recomiendan que la intubación sea con un videolaringoscopio, y esto no solo porque nos va a disminuir la probabilidad de contacto cara a cara directo con el paciente, sino que pues también, como ya habíamos dicho antes, es un procedimiento que vamos a realizar en un paciente que es una probable vía aérea difícil predicha. Entonces, dentro de los dispositivos recomendados para este abordaje sería el videolaringoscopio. Por otra parte, la fijación del tubo ya debe estar lista, y la jeringa debe estar acoplada al balón para inflar el neumotaponador. Y no menos importante, dentro de este kit deberíamos contar con el kit de emergencia para la realización de la cricotiroidotomía. Entonces, esto era lo que les estaba hablando acerca de la preparación, la organización de los kits de vía aérea, medicamentos para la inducción, medicamentos para emergencia,
para el acceso venoso y también para dispositivos de monitoría. En cuanto a los medicamentos, esta es la recomendación que ellos dan con lo que nosotros deberíamos estar preparados del uso de la lidocaína, pues para suprimir el reflejo de la tos. Los vasoactivos, pues la idea es que contemos ya sea con etilefrina, o noradrenalina, o la felilefrina, atropina y adrenalina. Lo que yo recomiendo es que el vasoactivo ya debe estar montado, teniendo en cuenta que dependiendo la condición o el estado hemodinámico basal con el cual esté mi paciente, nosotros podamos prever o predecir cuál va a ser el comportamiento una vez hagamos la inducción. Entonces, por lo tanto, ya debería estar montado el medicamento vasoactivo. Hablan acerca del uso de opioides, dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente, el uso de remifentanilo o fentanilo. Aquí hay algo, y es que la recomendación de los chinos es no administrar, o digamos que en lo que ellos basaron su experiencia, fue no administrar el opioide acá adelante como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, sino luego de la administración del relajante neuromuscular. Ellos dan esta recomendación teniendo en cuenta que la administración del fentanilo, por ejemplo, en algunas ocasiones puede generar tos. Y la idea durante este procedimiento, que ya de por sí es generador de aerosoles, es evitar todas las complicaciones que me puedan llevar a mayor generación de aerosoles, como sería el reflejo tusígeno. Por otra parte, el uso de hipnóticos, ellos hacen la recomendación del propofol, el midazolam, que realmente está más recomendado como ansiolítico que como hipnótico, y sería dosis de 1 a 2 miligramos, sobre todo en aquellos pacientes con mucha ansiedad para el momento de la intubación. Y en cuanto a la inestabilidad hemodinámica, sí son enfáticos, por lo menos los británicos, en recomendar la ketamina, y la recomendación china es también el uso del letomidato. En cuanto a los relajantes neuromusculares, pues realmente en esto no hay discusión. La idea es tratar de llegar a la intubación al menos en los primeros 60 segundos luego de la administración del relajante, por lo cual la idea es utilizar rocuronio o succinilcolina. Entonces, en cuanto a la preparación, también nosotros debemos evaluar cómo va a ser la distribución dentro del área de intubación, ya sea dentro del quirófano o ya sea dentro de la sala dispuesta para el proceso de intubación en el área COVID. Y es que deben estar solo 3 personas dentro de la sala. El primero, que debe ser el intubador más experimentado, en este caso ellos hablan de un anestesiólogo o intensivista. El segundo, que debe ser un ayudante que lo ideal es que también sea un experto en el manejo de la vía aérea, para el caso en que se encuentre en una situación de una vía aérea difícil, pues sirva de apoyo inmediato para el intubador principal, y un auxiliar. Fuera de la sala debe estar un rotador que va a ser el encargado de buscar todos los equipos o los insumos que hagan falta o que, digamos, no se tuvo en cuenta en el momento de la preparación y probablemente sea necesario para algún tipo de procedimiento que se vaya a realizar, así como también de buscar ayuda en el caso que alguna de las 2 personas que se van a encargar de la vía aérea no tengan éxito con el manejo. La posición es importante, ya esto nosotros lo sabemos. Si nos vamos a enfrentar a un paciente que es una probable vía aérea difícil, entonces la recomendación es realizar la intubación con la posición en rampa, haciendo una adecuada alineación del conducto auditivo externo y la escotadura supraesternal. En cuanto a la prooxigenación, bueno, la prooxigenación, la idea es que pues logremos aumentar un poco la reserva, que nos lleve a un mayor tiempo, ganar unos cuantos minutos en aquel paciente que ya de por sí tiene una reserva respiratoria limitada, y la idea es hacer una prooxigenación con FiO2 al 100% durante 3 a 5 minutos, evitar oxigenación con un litraje de oxígeno por encima de 6 litros por minuto, teniendo en cuenta que se ha demostrado que cuando se utilizan estas cantidades o estos flujos de oxígeno por encima de 6, la generación de aerosoles se empieza a producir.
Y la recomendación es el uso de filtro viral de alta eficiencia. Entonces, este filtro debería ir entre la máscara facial y el circuito, o entre la máscara facial y el AMBU o el dispositivo bolsa mascarilla con el cual nosotros vayamos a ventilar al paciente en el caso que nos encontremos en el escenario de la urgencia, fuera del quirófano. Pero la recomendación, como ya les había dicho anteriormente, es evitar al máximo la ventilación antes de que el paciente esté intubado. Pero en el caso de que sea necesario, porque precisamente un paciente con una vía aérea fisiológicamente difícil y la probabilidad de que se reclute y desature en el momento de la inducción es alta y tengamos que ventilar, hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es un estudio que me llamó la atención porque hacen una evaluación de la probabilidad de dispersión de aerosoles cuando el paciente está siendo ventilado con el dispositivo bolsa mascarilla sin el filtro. Vemos aquí cómo se hace la dispersión de los aerosoles, y cuando se hace con el filtro, acá de este lado, pues vemos que disminuye, comparando esto con esto, la aspersión y la diseminación de los aerosoles. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si es necesario finalmente realizar esta ventilación, abandonar la maniobra CE y pasarnos a la maniobra BE, en donde la idea es que sea una ventilación a 4 manos, en la cual eh, el intubador principal es el que se encarga de asegurar el adecuado sello entre la mascarilla y la estructura facial del paciente, y el ayudante se encarga de realizar las ventilaciones, las cuales deben ser de bajos volúmenes, precisamente para evitar la aspersión y esa generación de aerosoles. Entonces, eso en cuanto a la oxigenación y a la ventilación en el caso de que sea necesario. En la inducción está la recomendación, el uso de la lidocaína, el opioide, el hipnótico y finalmente el relajante neuromuscular, en el cual yo debo proceder a la intubación máximo 60 segundos luego de haber administrado el relajante neuromuscular. Aquí pues la anotación que les dije anteriormente con respecto a la recomendación china, en donde ellos hablan de administrar de 100 a 50 microgramos de fentanilo o 2.5 microgramos por kilo de remifentanilo luego de haber administrado el relajante neuromuscular, precisamente por la condición previa de la posibilidad de producir tos en el momento de la administración del opioide. Entonces, pues aquí desglosando un poco las dosis recomendadas, la lidocaína previa a la inducción debería ser con dosis de 1.5 miligramos por kilo. La recomendación es que no es solo en el momento de la inducción, sino que también en el emerger, como ya les voy a mostrar más adelante. La extubación también es un procedimiento de alto riesgo y debería realizarse con las mismas medidas y con las mismas precauciones con las que yo realicé la inducción. Entonces la recomendación es también la administración de la lidocaína antes, el uso del opioide, ya sea fentanilo de 2 a 3 microgramos por kilo o el remifentanilo, lo que dice la recomendación china, 2.5 microgramos por kilo, luego de la administración del relajante neuromuscular. Incluso hay algunos que hablan de suprimir la administración del opioide. Pues ya eso sí, realmente faltarían como estudios o más evidencia que nos permita a nosotros definir si con suprimir el opioide vamos a generar menores resultados. Y pues recordemos que la finalidad del opioide, además de todo, es la pseudoanalgesia, teniendo en cuenta que la intubación es un procedimiento doloroso, la laringoscopia. En cuanto a la inducción, pues el uso de propofol es el principal hipnótico recomendado, pero si estamos ante un paciente que está inestable hemodinámicamente, dentro de las opciones con las que se cuenta es la ketamina o el etomidato. El relajante neuromuscular, pues sin duda, pues ya esto nosotros lo tenemos claro, el uso de la succinilcolina, la recomendación a dosis de 1.5 miligramos por kilo, o rocuronio a 4 dosis efectiva 95, que sería 1.2 miligramos por kilo. Ya cuando yo estoy en el momento de la intubación, la recomendación, como ya les había dicho anteriormente, de la mayoría de las sociedades científicas es el uso del videolaringoscopio,
pero lo ideal es que sea un biolaringoscopio con pantalla externa con el fin de disminuir el contacto cara a cara entre el que va a realizar el procedimiento, el intubador y el paciente. Todo con el objetivo de que el primer intento sea el que nos lleve al éxito. Entonces, esto es otra cosa y pues realmente sería una recomendación también como para los intensivistas, porque realmente nosotros ya estamos acostumbrados y la mayoría de nosotros tenemos la curva para la realización de la intubación con el biolaringoscopio. Pero si bien la recomendación es utilizarlo, es si yo cuento con el entrenamiento para utilizar este dispositivo. Porque si yo estoy previamente acostumbrado única y exclusivamente a la utilización del laringoscopio convencional, yo no debería realizar mi primer intento o no debería ir a adquirir la experiencia con este tipo de pacientes, debido a que se ha demostrado que esto lo que hace es generar más contratiempos, retrasar el proceso y pues desde luego mayores desenlaces adversos. En cuanto al posicionamiento, una vez yo haya intubado al paciente, retiro la guía, debo clampear el tubo. Y esto estaba dentro del kit que recomienda el consenso británico, y es que siempre debo tener una pinza para clampear el tubo antes y yo no debo soltar esta pinza hasta que no se haya inflado el neumotaponador y luego de esto yo haya conectado al paciente al soporte ventilatorio y me asegure que no existen fugas. Una vez asegurado todo esto, entonces yo sí puedo quitar el clamp. Esto con el fin de disminuir también esa aspersión de aerosoles que van a venir desde la vía aérea si yo quito este clamp y que van a salir pues desde el tubo orotraqueal. En cuanto a la verificación, la recomendación principal es evitar el uso de el fonendoscopio, evitar el uso de la ocultación para la verificación del tubo, no solo porque es realmente engorroso o es muy difícil lograr el adecuado posicionamiento del fonendo, siempre y cuando yo tengo puesto el overall, si tengo puesto las monogafas, tengo puesta la careta, entonces y colocarme el fonendoscopio va a ser realmente difícil, sino porque esto me aumenta el riesgo de contaminación. Entonces la verificación debería ser a través de la capnografía. Y en cuanto al posicionamiento, la idea es que sea a través de ayudas radiológicas, ya sea a través de la radiografía de tórax o del ultrasonido. Otra recomendación es el uso de filtros deben ser por lo menos 2 filtros, uno que debe estar en la parte proximal entre el tubo orotraqueal y el resto del circuito, y otro que debe estar precisamente en la rama expiratoria. Esto para evitar la contaminación de todo el equipo. Y pues algo adicional, y es que si estamos en el intraoperatorio, estos filtros deben ser cambiados por recomendación cada 3 o 4 horas si son procedimientos quirúrgicos largos. Entonces debo contar con los filtros de reserva. Una vez lograda la intubación, el retiro de los elementos de protección personal también es un paso crucial. Este debe ser secuencial, supervisado. Otra persona debería estar realizando la lista de chequeo si yo me estoy quitando los elementos de protección personal de una forma adecuada, y si cometí algún error, avisar inmediatamente para que se pueda realizar la siguiente desinfección. Descartar el material no reutilizable en canecas de riesgo biológico, y aquel que es reutilizable debemos contar con unas bolsas plásticas destinadas con este fin, y pues la limpieza y desinfección del área donde se realizó el procedimiento. Pero eso en el caso que todo haya salido súper bien y hayamos tenido éxito en cuanto a el primer intento de intubación. Esta es la recomendación de la DAS en cuanto al manejo de la intubación del paciente crítico adaptado para COVID-19. Entonces, inicialmente los elementos de protección personal, preoxigenar, toda la lista de chequeo, posicionamiento, optimizar el sistema cardiovascular del paciente, y esto ellos hacen hincapié en el paciente que está inestable hemodinámicamente, y pues que es necesario el uso de soporte vasoactivo antes de la inducción. En cuanto al plan A, que sería la intubación orotraqueal, ellos hablan de máximo 3 intentos. La idea es mantener la oxigenación
Si no lo he logrado, tengo que cambiar de forma rápida dispositivos, tengo que cambiar de forma rápida el plan. Entre cada intento de intubación yo tengo que hacer algo diferente y pues si puedo cambiar el intubador de una vez, pues también lo hago. Pero si falla en este primer intento, ya yo debo irme preparando y ya debo ir mandando a buscar, si no lo tengo a la mano, el equipo de crico o el kit de crico, o si no tengo la experiencia, ir llamando a el profesional que tenga experiencia en el manejo de la crico. Y pues si ya falló este primer intento, yo declaro intubación fallida y me voy para el plan B y C, que corresponde al rescate de la oxigenación. En este ellos hablan acerca del uso de la ventilación a 4 manos y el uso de un dispositivo supraglótico de segunda generación para asegurar la ventilación con mi paciente. Si con esto tengo éxito, pues la idea es que se puede intubar el paciente a través del dispositivo supraglótico en la medida de lo posible. Y si esto falla finalmente, pues ya nos vamos al uso de o al procedimiento del plan D, que sería la cricotiroidotomía, que sería el abordaje en la región anterior del cuello. Entonces, esta es la recomendación que ellos dan principalmente. Recuerden que dentro de la valoración inicial que yo le estaba realizando a mi paciente, ya debí identificar la membrana para no estarla buscando justo en el momento de la crisis. Y la recomendación es realizar la cricotiroidotomía con el método del bisturí, utilizar el buggy y el tubo traqueal de pequeño calibre. Pues ya previamente nosotros habíamos hecho como un pequeño entrenamiento acerca del acrico, y luego de realizarlo, pues la indicación de succión traqueal cerrada, maniobras de reclutamiento, la radiografía de tórax, el uso de la radiología para evaluar el adecuado posicionamiento. Debe realizarse posteriormente una revisión quirúrgica y pues eso en cuanto a la intubación. En cuanto a la extubación, ya les había dicho que igual es un procedimiento generador de aerosoles, quizás tenga un poco más de riesgo comparado con la intubación, iguales precauciones. La idea es que el paciente tenga apropiados niveles de sedación previo al despertar, una adecuada aspiración de secreciones, y ellos lo que dicen es que yo pueda extubar al paciente bajo una sedación ligera. Hacen la recomendación del uso de dexmedetomidina 0.4 microgramos por kilo hora, o remi de 1 a 4 nanogramos por mililitro, o lidocaína. Bueno, o no, también debería administrarse la lidocaína a dosis de 1.5 miligramos por kilo. Retirar el tubo traqueal sin desconectar el circuito, administrar inmediatamente oxígeno suplementario y cubrir la cara del paciente una vez está extubado con la mascarilla. Y bueno, este es como un pequeño resumen. Me basé en la guía del consenso británico, pero pues le cambié o le hice ciertas modificaciones con respecto a lo que nosotros manejamos. Eh, en cuanto a cómo debe ser el manejo o la intubación del paciente COVID-19, es como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado anteriormente. Inicialmente, fuera de la sala, lo que debo hacer es verificar la adecuada colocación de los elementos de protección personal, todo lo que hablamos anteriormente. Este es el momento para definir los roles, quién va a ser el experto en el manejo de la vía aérea, que va a ser el intubador principal, o quién va a ser el ayudante, que también idealmente debería ser el experto en el manejo de la vía aérea, y quién va a ser el rotador encargado. También verificar los kits de vía aérea, que nosotros contemos con todos los elementos necesarios para realizar el procedimiento, kit de medicamentos, kit de acceso venoso. Planificar, este es el momento para yo definir qué voy a hacer en el momento en el que tenga alguna complicación. Entonces, todos estos planes deben ser socializados con todo el equipo para que todos hablen el mismo idioma ante el momento de la complicación o de la crisis. Identificar adecuadamente los planes A, B, C y D,
identificar a quién pedir ayuda en el caso que yo no pueda lograr la intubación durante este proceso, y ya dentro de la sala hacer la evaluación de la vía aérea, identificar la membrana cricotiroidea, monitorear la monitoría básica de la ASA, fundamental que contemos con cardiografía, esto sobre todo en el momento en el que vayamos a hacer la intubación fuera de quirófano para estar seguros de la intubación orotraqueal, contar con dos accesos venosos, la posición en rampa como les había mostrado anteriormente, la preoxigenación que debe ser de 3 a 5 minutos con FIO2 al 100%, evitar el litraje por encima de 6 litros por minuto, evitar la ventilación y si es necesario a 4 manos, la inducción, los medicamentos que hablamos anteriormente, y ya una vez logré la intubación de mi paciente, el clampeo del tubo traqueal, inflar el neumotamponador antes de ventilar, verificar la capnografía, no ocultación, sino valernos de las ayudas radiológicas, la utilización de los filtros y pues finalmente colocar al paciente al soporte ventilatorio bajo parámetros de ventilación protectora. El depósito adecuado de desechos, que ya también lo mencionábamos anteriormente, la remoción de los elementos de protección personal que debe ser supervisado, secuencial, el lavado de manos, proceso de desinfección y algo fundamental en el cual hacen hincapié más que todo las guías italianas, y esto me gustó mucho, y es la retroalimentación. Una vez yo terminé de realizar el procedimiento, me tengo que ir y sentar con el equipo para ver si existió alguna falla o si existió algo que salió mal y que no debió salir mal, cuáles van a ser las estrategias de mejora para evitar que en una próxima oportunidad esto no suceda. Y bueno, eso es todo, y esto es como algo que quería traerme. La anestesióloga llevando a actuar a la UCI, toda regia, y bueno, eso es todo, muchas gracias.